Creo que los elementos vitales que queremos trabajar en torno a lo que es la realidad y el sentido de la educación inclusiva, tomados desde lo que es la acción colectiva y la subjetividad como una nueva forma de sensibilidad cultural, nos va a permitir entonces mirar el tema de la educación inclusiva desde una perspectiva intercultural. Y esas formas interculturales nos van a permitir a nosotros esa realidad y ese sentido que ha tenido la instauración o el tratar de instaurar esos procesos de educación inclusiva con una mirada mucho más allá de lo que solamente es la inclusión, sino también la atención a la diversidad. Hay unos elementos vitales sobre los cuales voy a realizar esta jornada, establecidos desde estas perspectivas que quiero compartirles y que creo que son el ámbito sobre el cual deseo realizar con ustedes el trabajo con este escenario. Lo primero es que la subjetividad y la cultura como dos elementos entrelazados y casi que únicos en términos de lo que nosotros queremos hacer para lograr construir y deconstruir términos asociados a la inclusión, como lo es la política, como lo es la atención a la diversidad, como lo es el pluralismo, como es la política y otros elementos, pluralismo, entre otros, que nos permitan unas nuevas construcciones en torno a lo que hemos trabajado hasta hoy de la diversidad. El otro elemento vital es la acción y la realidad social, ya que desde la acción y la realidad social nos determinan unos elementos vitales de las subjetivaciones que en los contextos individuales y colectivos se realizan para todos estos procesos históricos y sociales que queremos develar en torno a la educación inclusiva. Y obviamente el centro de nuestro actuar, que es la educación inclusiva, como esa perspectiva y la cultura que desde allí se pretende establecer para lograr una realidad histórica como pluralidad de proyectos de vida social. Esos serían como los elementos vitales: una subjetividad, una cultura, una acción y una realidad social y una educación inclusiva desde esas múltiples realidades que posibilitan unos proyectos de vida social. Desde estos aspectos que les acabo de contemplar, pretendo realizar entonces la jornada estableciendo como aspectos vitales una pregunta movilizadora que está planteada desde cómo la acción colectiva y la subjetividad plantean nuevas formas de accesibilidad cultural desde la perspectiva de la educación inclusiva. Tenemos claro que la educación reviste aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que han enmarcado desde la perspectiva de la inclusión, la posicionan como un factor clave de desarrollo, que como derecho fundamental posibilita obviamente la total participación de la población, que sería el elemento vital sobre el cual nosotros ahorita estamos trabajando. Un centro del actuar desde la educación inclusiva y desde los aspectos de la inclusión es la participación de toda la población en las diversas esferas de la vida, con el fin de reconocer la dignidad y el valor humano que le son propios, y posee un carácter fundamental ya que se entrelaza con otros derechos. A tono con Bolívar, me permito leerles textualmente: la educación da poder. Es la clave para establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo, la cual es tanto sustentable como humana y basada en la paz, hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar. Entonces, en los últimos años, tenemos claro que hemos sido testigos de las grandes transformaciones sociales, políticas, religiosas, culturales y económicas y educativas que se han fraguado en el mundo, y de las grandes apuestas que en materia obviamente de inclusión se han venido consolidando en aras de garantizar a todos los sujetos su participación, acceso, pero sobre todo la permanencia a todos los bienes y servicios sociales que ofrece el Estado. Estos elementos vitales que les quiero compartir tienen que ver con la primera apuesta que se hizo cuando llegó todo el tema de la educación inclusiva, y para el caso particular de nosotros aquí en Colombia, lo que tenemos como inclusión educativa. Y empezamos con un acceso que fue un elemento vital en un momento histórico, pero que el acceso no logró la permanencia.
Y tiene que ver todo con todos estos elementos vitales que les estoy planteando en torno a lo que comprendemos y cómo posicionamos el tema de la educación inclusiva y la inclusión desde la diversidad para lograr que los chicos permanecieran dentro del sistema educativo. Entonces creo que ese es un punto álgido, la permanencia, porque si se logra el acceso, muchas veces no logramos la permanencia. Entonces debe estar obviamente marcado dentro de un contexto que propenda por la construcción de escenarios propios para el reconocimiento del otro, la valorización de la diversidad, el respeto a la diferencia y un verdadero compromiso por la dignidad humana. Marcos de actuación desde la justicia social. Cuando hablamos entonces en este marco de derechos, obviamente el referente fuerte es la justicia social, máxime cuando tenemos grupos poblacionales y tenemos elementos culturales que han hecho que muchos de ellos estén por fuera de todos estos elementos de servicios sociales que planteamos para que se logre un bienestar común. En efecto, la educación inclusiva es ante todo y en primer lugar una cuestión de derechos humanos, ya que defiende que no se puede segregar a ninguna persona como consecuencia o de una discapacidad o de una dificultad para el aprendizaje o de género o de pertenencia a una minoría étnica, ¿cierto? En segundo lugar, es una actitud, ¿sí? Un sistema de valores y de creencias y no una acción ni un conjunto de acciones, que usualmente fue lo que se logró instaurar cuando llegaron los elementos en un momento determinado para trabajar, como lo planteamos antes, en un tema de acceso, ¿cierto? Una serie de acciones que permitieron que muchos llegaran, pero cuando hablábamos de las actitudes y esos valores que iban a permitir la permanencia de todos los sujetos en el sistema educativo, se fracturó, porque obviamente no estábamos listos para lograr el posicionamiento de la educación por las mismas cuestiones de estigma y por las mismas concepciones que tenemos y creencias que tenemos ya instaurados culturalmente, sobre todo en nuestro sistema educativo. Una vez adoptada por un centro educativo, debería condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han adoptado. Puesto que incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, el lograr que los chicos permanezcan en la escuela también marca unos aspectos vitales en torno a lo que debe de ser su participación y ser activo dentro del centro educativo. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de las diferentes formas de concebir el mundo, lo hacemos a partir de la subjetividad de los actores educativos, ya que esto nos muestra su postura frente al quehacer pedagógico y devela las distintas formas como se venía asumiendo la diversidad y comprendiendo las políticas públicas de inclusión educativa, la relación con las prácticas pedagógicas y las ganancias que en materia de formación integral diversificada denotan los estudiantes en la escuela. Entonces, una frase que quiero utilizar para entrelazar lo anterior, hacemos lo que comprendemos, es una frase que permite conducir a la reflexión analítica y crítica sobre la manera como se está asumiendo la concepción de inclusión y atención a la diversidad en la escuela y por ende en el aula de clase. No obstante, se debe propender por la cualificación única de los verdaderos sentidos y significados que debe tener la inclusión en el contexto educativo, en aras de brindar espacios de reconocimiento a la diferencia y obviamente crear escenarios que permitan la emancipación del educando a partir de la participación e interacción de todos y todas en el aula regular, no en lugares específicos organizados exclusivamente para ellos, como pasó en los inicios cuando se trabajó todo el tema de la integración, que fue un punto álgido y de partida para ahora transitar a lo que estamos entendiendo por inclusión. Entonces, desde esta perspectiva, pensar la diversidad como centro del actuar educativo va a permitir consolidar nuevas formas de accesibilidad cultural. La diversidad humana, enmarcada dentro de un contexto de inclusión, significa volver la escuela un espacio de todos y para todas, en donde todos los integrantes de la comunidad educativa estén en la tarea de comprender y transformar la realidad social a partir de la diferencia y utilizándola como un mecanismo para la construcción colectiva del conocimiento.
¿ok? Y creo que pongo el énfasis en la construcción colectiva para pensar la posibilidad de existencia y convivencia de la especie humana en un mundo sostenible de todos y para todas, en donde los verdaderos sentidos y significados de la diversidad, la diferencia, la otredad, la alteridad del otro, trasciendan las mentes humanas, rompan con los paradigmas tradicionales de la educación, de las políticas gubernamentales que deben de ser más políticas de Estado. En este caso debería ser una política más de Estado que gubernamental, el tema de lo que es la educación inclusiva, y cobren un valor importante que permita la cualificación y transformación del conocimiento en aras, obviamente, de que la emancipación de la especie humana, y que se debe convertir, obviamente, en una tarea de toda la comunidad y que sea un objetivo primordial que permita en los procesos educativos vivencien y recreen en la escuela todos los contextos sociales que están inmersos en ellas y que todos participen de ellas como un gran proyecto común. Óptica que obviamente concibe la realidad histórica como una pluralidad de proyectos de vida sociales, demarcados por las acciones de los diferentes sujetos que la conforman, en la cual se establecen unas prácticas habituales de vida que le dan sentido y que la constituyen. Accionan el pensar en clave de diversidad para abrir la puerta a formas particulares de habitar el mundo que lo enriquece, le dan vida por su multiplicidad y variedad, prácticas que despliegan un sentido de vida potenciador. En esta perspectiva, entonces, la subjetividad no se puede separar de la singularidad del sujeto en acción, y que dicha actuación siempre suceda al interior de redes de subjetividades sociales, donde los otros, así como la diversidad de consecuencias de sus acciones e interrelaciones, siempre estarán presentes en la configuración subjetiva de esa acción individual. En ella el otro aparece como inseparable del otro, en una relación configura subjetividad que contenga obviamente muchos otros. Unos otros no están corporizados obviamente en el momento actual de la relación, sino que se hallan como resultado simbólico emocional, como sentidos subjetivos de una experiencia vivida. Es así entonces como ocurre esa integración particular de lo histórico y lo actual, que solo es posible a nivel subjetivo. Es con esta visión que se logra entonces trascender la mirada unidimensional para llegar a comprender desde una dinámica integral a lo que llamamos praxis, es decir, la acción humana, marcada por lo vivido individual y colectivamente, que particulariza el ser y estar desde la diversidad como potencia latente en lo individual y lo colectivo, que accionan formas específicas de transformar dinámicas obviamente culturales preestablecidas y que van a potenciar otras. Entonces, desde aquí lo que les planteaba al inicio, de poder construir y deconstruir esos elementos vitales que han generado una forma de entender y comprender los procesos de la educación inclusiva, y que apenas están en un tránsito y que no han permitido posicionarla desde el deber ser de ese proyecto vital, que es la educación para todos. La diversidad como potencial entonces implica nuevas formas de comprender la realidad social a fin de enriquecer los ámbitos culturales. A tono con Marco Eduardo Mureta, quien plantea: no basta con señalar la influencia de culturas determinadas sobre los sentidos concretos de una persona. Es necesario comprender de qué manera la diversidad cultural impacta, se arraiga y se desarrolla en cada caso. Profundizar en temas como formación estética, entre paréntesis, educación de los sentidos, incorporación y producción intencional de mensajes, tradiciones y valores. Los seres humanos somos capaces de tomar como propios expediciones de otras a través de la comunicación para generar acciones socialmente pertinentes. Entonces, la praxis individual y colectiva es producto de ese proceso histórico-cultural, tanto como lo inverso. La realidad entonces surge históricamente conforme a los seres humanos producen y reproducen significados de su actividad y los reprocesan de esa actividad mundo, es decir, de su praxis, y esa praxis tomada como acción, ¿sí? La diversidad de praxis es clave para entender la diversidad cultural, que a su vez se sintetiza en cada praxis individual o colectiva. Traigo a colación entonces cómo la cultura
desde la antropología cultural desarrollada a fines del siglo XIX, toma la cultura como una diferencia, concibiéndola como todos aquellos aspectos que distinguen al ser humano como miembro de la sociedad. Lo cultural y lo social se van tornando a sí mismos términos idénticos. Identifica la cultura como el ámbito complejo de prácticas y representaciones a través de las cuales la realidad o las realidades de un grupo social es construida y mantenida. La cultura se presenta como una producción humana de naturaleza simbólica relacionada con una identidad y con un sistema de prácticas específico a un grupo humano. Y desde aquí, entonces, ¿qué prácticas se están instaurando y qué prácticas deberíamos de transformar para lograr una cultura de la diversidad, una cultura de la inclusión que permita la transformación de una educación tradicional y que se ha anquilosado en los centros educativos? Se precisa entonces una cultura inclusiva como aquella centrada en establecer una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado como el pilar primordial para que todos los pertenecientes a esa comunidad logren en los mayores niveles de éxito y de desarrollo y de satisfacción personal. Pretende entonces desarrollar valores inclusivos compartidos por todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa, sus profesores, sus alumnados, el grupo de familias, la comunidad la misma donde se encuentra inmersa el centro educativo y proyectada en torno entonces a los centros escolares que hacen parte de ella. Y que son varios los que se encuentran en su entorno, porque no solamente la escuela es la que está llamada a hacer parte de este gran proyecto, que es un gran proyecto para todos. Y cuando hablamos para todos, entonces nos volcamos a la comunidad, y en la comunidad tenemos otros actores, ¿sí? Y esos actores también deben de ser parte de ese gran proyecto. ¿Ok? Entonces, plantear la cultura inclusiva en la escuela es abordar la modificación de nuestros prejuicios y estereotipos o modelos mentales, con los que se han crecido y reproducido algunas prácticas poco acertadas para la formación integral, y empoderar nuestros pensamientos, hechos y palabras para que sean la clave para construir un clima escolar favorable en donde los maestros y docentes sean fiel reflejo de la práctica de valores como el respeto, la colaboración, la justicia, la identidad, entre otros. Y esos otros que sean desde los propios contextos y de las propias culturas donde están inmersos los centros educativos. Se ha excluido o ha rezagado a niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho irrenunciable a recibir una educación que les permita aprender a ser y a vivir juntos, desde la plena convivencia, el respeto a su identidad y de las personas que las rodean a través de una adecuada relación con mayores, familiares, docentes, autoridades que deben de ser referente para todos, puesto que todos aportamos con la construcción de esa cultura, desde un liderazgo distributivo y transformacional. Al exponer el término de diversidad como una cualidad propia del ser humano y de la vida misma, ya que no existe cosa más natural que la diversidad. La diferencia es lo normal. Una diversidad no es desigual, no es desigualdad, sino respeto por todos los colectivos sociales segregados por condiciones de género, de etnias, socioculturales, religiosas, discapacidades, de ritmos de aprendizaje, de procesos de desarrollo, de orientación sexual, ideológica, etcétera, o inclusive los mismos de salud, que fue con que se inició, por lo menos para nosotros en nuestra región, los procesos de inclusión desde la política. Una cultura entonces desde la diversidad, como nos lo plantea López Melero, que no consiste en que las culturas minoritarias se han de someter a las condiciones que le imponga una cultura hegemónica, sino justamente lo contrario. La cultura de la diversidad exige que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y sus actitudes con respecto a los colectivos marginados para que estos no se vean sometidos a la tiranía de la normalidad, como nos ha pasado en muchos de los casos cuando llegó en los procesos de inclusión. Entonces, la categoría en la que todos y todos nos podemos incluir es aquella que se refiere entonces a nuestras diversidades, a nuestras diversas capacidades, porque diverso es una condición humana que es inherente y que es de la vida. Recordando que todos tenemos un lenguaje, una cultura, una religión, o por lo menos tenemos algún posicionamiento frente a ellos, ¿cierto? Que nos han generado
una forma, un manejo de nuestro mundo afectivo y de otros, y que determinan también nuestras capacidades físicas, psíquicas y de otro tipo. ¿Ok? Entonces es desde esta perspectiva cuando la subjetividad permite desarrollar desde la subjetividad se desarrollan las prácticas culturales sobre las que se organiza la vida social. Entonces la pregunta también es, ¿desde qué categorías y desde dónde nosotros nos estamos mirando en términos de las subjetividades que han hecho de nuestra praxis unos elementos culturales que han estado arraigados en la segregación y en la discriminación? ¿Cómo lograr entonces organizarnos y pensar que las subjetividades y indagar por las subjetividades desde la vida y de las realidades y desde esas cotidianidades de cada uno de los contextos nos va a permitir entonces transformar esas prácticas segregacionistas e exclusoras del ámbito educativo? Entonces, el mundo social que se desarrolla como resultado de múltiples acciones humanas producidas en contextos diferentes por intencionalidades variadas, en las que igualmente desde esas acciones se tienen como resultado de momentos de convergencia de sus diferentes rumbos, que ninguna de las interacciones con las que se ha movilizado inicialmente consiguen obviamente ser controladas, o que ninguno van a poderlas controlar. Por lo tanto, entonces el rumbo de esos procesos sociales está más allá de la previsión y del control humano, escapando obviamente a la racionalidad sobre lo que se origina, sobre las que se originan, lo que pasó inicialmente con todo lo que se arraigó como homogéneamente en las escuelas, la norma, el uniforme, los currículos homogéneos, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo claro de lo que les acabo de plantear. El sujeto entonces es un elemento esencial de toda la producción social, pues es acción, es generador de nuevos momentos de subjetivación social, de los que se pueden emerger verdaderas alternativas de funcionamiento social. O sea, es a partir de allí que nosotros podemos generar nuevas alternativas y nuevas formas de representación y de vivir la escuela desde los contextos. Ese mundo social entonces incontrolable es el resultado de los recursos que ha creado el hombre en la cultura, sobre las que se han organizado los desenvolvimientos subjetivos esenciales en esa movilidad de la realidad humana. Por lo tanto, entonces la cultura inclusiva en el aula nos invita a romper las barreras del silencio, del miedo, a lo desconocido, a reflexionar sobre la práctica del docente como acción individual y colectiva y sobre la puesta en marcha de un nuevo currículo, acompañar ese currículo con nuevas formas de guiar el aprendizaje, como por ejemplo el aula invertida, al incluir otras maneras de evaluar como las rúbricas o escalas, los portafolios, entre otros, ¿cierto? Convoca entonces a una reestructuración de las prácticas, tanto dentro del aula como de la escuela, que den cuenta de una acción que entienda la complejidad de la realidad social y de sus múltiples posibilidades para potenciar la vida en comunidad o en común, ¿cierto? Y es a través de las subjetividades que logramos comprender esas culturas subyacentes desde el actuar y el hacer que van posesionando ciertas formas de ser y de estar, tanto en la escuela como en las comunidades. En ese sentido, deseo entonces instalar en este escenario lo planteado por la doctora Alexandra Agudelo en el módulo Aspectos Fundamentales de la Gestión Escolar de la Maestría en Educación desde la Diversidad de la Universidad de Manizales, en la cual se alberga el concepto clave, que es el de la multitud, plantea entonces la autora. El concepto de multitud, recientemente actualizado en el debate académico de la filosofía y la sociología política, ha despertado algunos interrogantes y expectativas respecto de generar un proyecto global que contrarreste la dinámica fundada por las economías de mercado y permita la expansión en un sentido contrario, cual sea la globalización de la diversidad, la equidad y la justicia a través de prácticas sociales deconstruidas en el marco de la producción biopolítica y la expansión de lo común, que son, como señalan Hart y Negrit, 2006, algunos de los pilares fundamentales sobre los que descansa la posibilidad de democracia en la actualidad. Entonces, la iniciativa de un proyecto de multitud va más allá de la finalidad de oponerse a un sistema económico imperante y se establece como aquella posibilidad de expresión social, cultural, económica, política de carácter emancipatorio, con la idea de lograr mantener movimientos semejantes de expansión al garantizar que lo general, lo global, lo mundial
sea la producción social, la producción de relaciones, comunicación y formas de vidas recreadas, co-creadas y resignificadas por lo diverso, lo plural, lo multicultural, generando a su vez las subjetividades y transiciones sociales propias de una sociedad inclusiva. Ahora, referirse a un proyecto de multitud como estrategia para la configuración de una sociedad inclusiva compromete restituir el sentido del bienestar colectivo mediante la producción inmaterial, es decir, que promueva el tránsito de las actuales formas de reconocer la acción como un hecho eminente social que instaura formas diversas de ser y estar orientadas a la creación de formas de vida social, convirtiéndose en una fuerza social, cultural y política. Por lo tanto, entonces, subjetividad y cultura forman una relación inseparable, desde la cual no se genera una nueva concepción de mente, desde la cual no solo se genera una nueva concepción de mente, sino también una concepción de mundo social que es inseparable de la acción presente de los hombres. Y esa acción presente de los hombres y esa acción en ese contexto es lo que llamamos realidad. Y que por lo regular son lo que tenemos en nuestras cotidianidades. Algunos de los elementos entonces esenciales para lograr entender que la subjetividad desde la perspectiva que hemos definido o que he definido es un proceso inherente al funcionamiento cultural del hombre y al mundo social generado por esas producciones culturales, ¿cierto? Y que esas producciones culturales, para el caso particular de lo que ha sido la escuela, ha sido muy duro romperlas y fraccionarlas, sobre todo por el anquilosamiento que logró esa cultura hegemónica que es la educación tradicional, ¿sí? Una educación que difícilmente, que ha tenido muchas dificultades para pensarse distinto, porque siempre se piensa desde afuera, siempre se piensa desde los individuos directivos, ¿cierto? Y docentes directivos, más no se piensan desde los colectivos, desde las comunidades, desde los contextos donde están inmersos. Entonces, una invitación para lograr un verdadero proyecto de multitud, tal como nos lo plantea Alexandra Gudelo, es lograr que la comunidad haga parte vital de este proyecto y desde ahí posicionarlo como un tema global, mundial, para lograr cambiar los pensamientos y las culturas que ya se han instaurado, unas culturas que no tienen nada que ver con las realidades sociales de nuestros actores y de nuestros estudiantes y de las familias que llegan a los centros educativos a ser parte de ella. Por lo tanto, entonces, la cultura es una producción subjetiva organizada en un orden social, dentro del cual se genera un tipo de mente con capacidad generadora, condición esencial para el propio desarrollo de la cultura. Entonces, la cultura existe como un momento de la acción humana, solo que de una acción cargada de sentidos subjetivos que especifica su pertenencia a la propia cultura. Desde allí, entonces, tenemos que pensarnos qué cultura y qué aspectos de la cultura vamos nosotros a establecer en términos de lo que debemos construir y deconstruir para lograr una pertinencia de una educación de todos y para todos. Recordando que entonces como subjetividad social, esas producciones subjetivas configuran espacios sociales de acción. Y desde ahí nosotros podríamos decir que esos sentidos subjetivos de la acción individual y de la personalidad van a demarcar entonces un cambio en el paradigma que se desea de lo educativo como elemento vital de lo que nos está pidiendo la educación inclusiva. Desde allí entonces los temas de referencia para nosotros en términos de lo que debe ser la subjetividad y en términos de lo que debe de ser esas acciones colectivas que permitan primero pensar que el centro de la actuación de la educación inclusiva somos nosotros, somos las personas, son los sujetos, es el ser. Y cuando nos volvemos al sujeto y nos volvemos al ser, entonces empezamos a comprender las condiciones que atañen a ese ser desde su contexto, desde lo que se ha configurado en su vida, en su actuar y en su accionar con otros, ¿cierto? Y que lo han configurado y lo han condicionado, por un lado. Por el otro, los elementos vitales que han traído consigo
aspectos fundamentales para la reflexión. Listo. Entonces, para finalizar, recordemos entonces que la subjetividad desde la perspectiva de lo planteado es un proceso inherente al funcionamiento cultural del hombre y del mundo social, generado por esas producciones culturales. La reflexión analítica y crítica sobre la manera como se está asumiendo las concepciones de inclusión y atención a la diversidad en la escuela y por ende en el aula de clase se deben abordar desde las subjetividades que determinan la realidad para seguir construyendo y recreando nuevas concepciones sobre inclusión y diversidad desde un sentido de vida esperanzador. Por lo tanto, entonces, quisiera generar elementos desde el proyecto de multitud, que ese proyecto de multitud logra mantener movimientos semejantes de expansión, uno, y producir relaciones de comunicación y de formas de vidas recreadas que permitan esa pluralidad y que permita que todos lleguen a la escuela, no solo los alumnos, o no solo las familias, o no solo aquellos que nosotros consideramos deben de ser parte de ella. Todos, porque yo creo que ese proyecto de multitud nos debe de llevar a generar unas formas de subjetividades y de transiciones propias de la vida en sociedad que son inherentes a cualquier proceso de inclusión educativa. Por lo tanto, entonces, la pregunta que nos hacemos como la acción colectiva y las subjetividades se plantean nuevas formas de accesibilidad cultural desde la perspectiva de la educación inclusiva, nos están invitando a que construyamos para seguir construyendo y transitando por este camino que no ha sido nada fácil en torno a lo que es la educación para todos. Muchas gracias.